Bienvenidos a la tercera edición de la Feria Virtual del Libro Perú. El día de hoy en conferencia tenemos la poesía ancestral. Desde Colombia nos visita Sandy Gaviot y tenemos a nuestra embajadora cultural de Colombia, Maya Chales. Adelante, por favor, pueden comenzar. Gracias, José. Los saluda Maya Chales desde Villavicencio, Colombia, embajadora cultural de la Feria Internacional del Libro Perú. Agradecimiento a la Federación Internacional del Libro por este valioso espacio, a Alan Morales y César Salvatierra. A continuación, les presento nuestra invitada, Sandy Gaviota. Sandra Pinzón Aguirre, más conocida como Sandy Gaviota, es una bogotana, editora en Piti desde niña. 50 años haciendo poesía. 5 años en radio, emisoras Todelar y Kennedy. Lee sus poemas en Radio América Visión, Chile. Escribe en la revista. Sandy, puedes comenzar, se ha desconectado. Puedes comenzar. Ok, pero ¿debo leer mi biografía entonces yo? Lo iba a leer Maya, ¿verdad? Sí, la iba a leer ella, pero si se le cortó, pues la puedo resumir yo, ¿cierto? Sí, es mejor para no perder la presentación porque estamos en vivo. Muy bien, no hay problema. Entonces, tú me dices cuándo. No, ahí no me alcanzan a escuchar. Sí, pero se te corta. Ah, bueno, sí, es que la señal es muy. No, hazlo tranquila y yo me comunico con José internamente. Si quieres, yo me presento, no te preocupes. Sí, 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 sí. Entonces, no hay problema. José nos dice cuándo podemos empezar. Sí, adelante, por favor. Comienza, por favor, Sandy. Buenas tardes. Reciban ustedes mi total agradecimiento a la Confederación Internacional del Libro y a los señores Alan Morales, César Salvatierra y a su gran embajadora cultural, señora Maya Chales, del colectivo Lenguaje de Esperanzas, por su amable invitación al hacerme partícipe de esta feria del libro en el bello Perú, país al que le guardo gran afecto. Saludo también cordial a los demás participantes y escuchas de este evento tan especial. Bueno, hablaré algo sobre mi trayectoria. Mi nombre es Sandra Pinzón Aguirre, más conocida como Sandy Gaviota. Soy bogotana, escritora empírica desde niña, 50 años haciendo poesía, 5 años en radio en las emisoras Todelar y Kennedy. Leo mis poemas en Radio América Visión de Chile también. Escribo en las revistas Azahar de España y en la revista Mundo Cultural. Soy líder en literatura de la Unión de Organizaciones Artísticas 1A, miembro activo de la Unión Hispanomundial de Escritores. Poseo 9 antologías poéticas. He sido presentadora oficial en diversos eventos. Soy autora de 2 CDs de poemas de amor con fondo musical. En el año 2022, en plena pandemia, publico mi libro Huellas Imborrables. Ahora, en el año 2024, que ya se nos acerca, saldrá mi libro Leña seca en el fogón del tiempo. Esta frase siempre me ha gustado, quiero compartirla con ustedes. He amado, me han amado y continúo amando la vida. Por eso amo tanto escribir. A continuación, presento a ustedes mi ponencia sobre la poesía ancestral. Para hablar propiamente de la poesía ancestral en toda su magnitud, me enfocaré principalmente en sus inicios y obviamente más que eso indagué cuidadosamente en la historia, sus inicios y cómo fueron apareciendo lentamente estos personajes ancestrales que nos han
legado a través de los tiempos, recuentos históricos al entrar en su mundo, y nos han dejado grandes aportes y enseñanzas. Al referirnos a lo ancestral, hablamos de épocas remotas en las que los hombres de la época antigua relataban sus experiencias, acontecimientos y o sucesos históricos dentro de su comunidad. Estos seres solían ser personajes sumamente conocidos por su comunidad, muy respetados, y tenían, por supuesto, el arte arraigado en ellos. Aquí la pregunta puntual sería, ¿qué es la poesía ancestral? La palabra poética ancestral ya es un vehículo para transitar en la experiencia de nuestros antecesores. Eran nombrados como los mayores, padres y abuelos, que tenían una dignidad de respeto. Es decir, los poetas ancestrales eran puente de la época entre pensamientos, palabras, tránsito de vida, ejemplo en las vivencias de su pasado, etc. Para la cultura griega, en el siglo VII, existían básicamente tres tipos de poesía: lírica o canción, acompañada de una lira o un arpa manual, que luego dio origen a la palabra, incluso sin música; la dramática o teatral y la épica o narrativa. Esta última es la que nos ocupa en esta ponencia, en esta conferencia. Ancestralmente hablando, Enheduanna fue una mujer nacida en el siglo XXIII a.C., en la antigua Mesopotamia, y fue considerada la primera mujer en la historia quien creó una obra literaria propia. De hecho, la poesía es un género literario que es y trata de la manifestación de los sentimientos expresados por alguien y relacionados con la belleza, el amor, la naturaleza, la vida y o la muerte, narrados a través de la música y de las palabras. Pues bien, Enheduanna fue personaje del imperio arcadio del Guiparú, ancestral importante en la mitología, al ser hija de Sargón I, fundador del Ir, actualmente localizado al sur de Irán. Esta valiosa mujer fue la primera en escribir sobre el acoso sexual que había sufrido hace 4.300 años por parte de un rey de Ur. Su papel en la sociedad tan tradicional como la mesopotámica fue atípico y no mencionado, aunque muchos investigadores le han atribuido el mérito de haber logrado unificar los complejos y extensos panteones sumerio y arcadio. Su nombre significa ornamento del cielo. Para esta época escribió himnos dedicados a Inanna, quien era la diosa mesopotámica del amor. Con el paso del tiempo encontraron 42 himnos escritos y se cuenta que en su obra los encontrados fueron profundamente personales, contenían numerosos datos biográficos. En una excavación realizada en 1927 se encontró también un disco de arcilla grabado en piedra y que fue descubierto por el arqueólogo británico Charles Leonard Woolley y su equipo. Se dice que en uno de sus himnos, Enheduanna comentaba sobre las largas horas nocturnas que ella pasaba trabajando sus escritos y que siempre fueron dedicados a la diosa del amor. En el año 2015, siglo XXI, en honor a ella, un cráter nuevo fue descubierto en Marte y fue bautizado con su nombre. Continuando con lo ancestral, sabemos que la poesía antigua
y o ancestral se destacó principalmente por Homero y posteriormente por Hesíodo. El primer poema rescatado de la historia antigua se llamó el poema de Gilgamesh, de autoría anónima, a saber, y fue creado en Sumeria hacia el tercer milenio antes de Cristo. Posterior a este apareció un segundo poema antiguo en Babilonia llamado Enuma Elish, un poema canto escrito en el año 1900 antes de Cristo. En estos tiempos existía mucha gente iletrada aún, por lo que se concebía mejor cantar los poemas. Como iniciadores de la poesía ancestral y antigua, tenemos a Homero, a Hesíodo y Safo de Lesbos, entre otros. De la Roma antigua a Ovidio, Lucrecio, Horacio, Dante y Petrarca. Hacia el siglo XVI y con el avance de los tiempos, vinieron algunas figuras más clásicas, como Calderón de la Barca, Góngora, Lope de Vega, Quevedo y otros. Así, las historias de nuestros ancestros avanzaron a través de los siglos, con sus respectivas historias de vida que hemos heredado. Los poemas más antiguos solían denominarse como himnos y son composiciones poéticas que han sido de un gran valor histórico, remontadas al tercer milenio antes de Cristo. Así pues, continuamos la historia. Desde el gran Homero hasta hoy, las fórmulas de lo que ahora llamamos belleza y poesía han cambiado radicalmente, conservando algunos aspectos, y solo permanece lo que podríamos llamar la intención. Y la pregunta que muy seguramente nos formulamos en la actualidad es si basta esta intención para hacer poesía. Desde que los egipcios, sumerios y chinos de nuestro pasado remoto vivían con gran majestuosidad, la poesía era la fuerza de la palabra que tenía gran valor, ya que los textos que se crearon fueron en su mayoría de carácter religioso, eran escritos en forma de poemas. Ya para entonces, el universo era considerado como armónico y se regía por los números, por el orden perfecto de los sonidos, que ya ordenados dieron origen a la música, al canto y por supuesto a la poesía. En el siglo V, el verso y la música alentaron a bardos, cuenteros, trovadores, entre mitos, consejos e historias. Hay definiciones sobre la poesía que callan más que lo que dicen, porque nadie pudo definir exactamente su significado. Aristóteles encuentra en la poesía una perfecta imitación de la naturaleza. Bacon solía ser un tanto más imaginativo y fue reuniendo no solo palabras, sino que las combinó maravillosamente, creando así diversos personajes. El Marqués de Santillana recogió la idea platónica y la transmutó en simples fábulas. Platón creó la relación con lo bello y lo verdadero, donde la verdad y la magia eran auténtica poesía. Si nos remontamos a lo ancestral, todo era ya manejado por esos tiempos con figuras de lugar, modo, tiempo y por supuesto sujeto a las variadas interpretaciones a que hubiera lugar. Hades, entonces, según la mitología griega, hizo alusión a un dios invisible, su percepción imaginativa, quien era el rey de un inframundo, denominado en la literatura como la morada de los muertos, mientras que en la mitología romana, Hades figuraba como el hijo mayor de Cronos y Rea, y sus dos hermanos eran Zeus y Poseidón, quienes derrotaron a los titanes.
ganándose así gobernar el cosmos, el inframundo, el cielo y el mar, donde posteriormente Hades fue llamado entonces Platón. Cada lenguaje o término manejado según las regiones tenía diferente interpretación. Si hablamos, por ejemplo, del inframundo con Cerbero y buscamos su definición, según los hebreos, era una tumba, un pozo de suciedad o la morada de los muertos. Posteriormente aparece un personaje más, el conservero, que fue nombrado por algunos como un dios y por otros como un guardián, quien era el que abría las puertas del averno o inframundo, llamado también Cerberus o Cerberus. El acto de escribir poesía es un acto casi mediático provocado por el descenso de la musa. Desafortunadamente hay escritores que no crean ni hacen arte, solo buscan ostentación ante sus semejantes, tratando de sorprendernos usando palabras incoherentes. Si alguien quisiera definir de algún modo la poesía, la verdadera poesía debería poder decir que ella trasciende y es fácilmente comprensiva y bella. Nadie podrá jamás negar la dulzura infinita de Gustavo Adolfo Bécquer y su idealización del ser amado. Los poetas son pensadores originales que se entremeten en los entornos para hacerla significativa y comprensible. Se necesita conceptualizar el mundo y lo que la poesía significa y desea comunicar. Escribir y leer poesía nos ayuda a encontrar paralelismos, leyes, hipótesis, teoremas y enseñanzas que inmediatamente abren nuestra mente y que asociamos fácilmente con otras ideas, como lo dijo el poeta chileno Vicente Huidobro. Solo el poeta puede no describir la rosa, sino hacerla florecer, o incluso, si el poeta lo quiere, marchitarla. Al ser poeta se produce un milagro. El poema surge como Afrodita de las espumas del mar. La poesía es un método de introspección, una manera de mirar el mundo, un simple punto de encuentro para la búsqueda racional e intuitiva, la metafísica, la incertidumbre de la existencia, la conjetura y, por supuesto, el misterio. Ella puede ayudarnos y enseñarnos a infundir belleza y significado a la vida. Hace cosas inverosímiles como estimular el sentido del asombro y el propósito de incursionar en dimensiones profundas de la existencia humana, en la estética de las relaciones y el autoconocimiento. Nos conduce a apreciar la belleza y el misterio, el color y hasta la textura tan solo y mediante la profunda descripción de un poeta. Según Pablo Neruda, no se asustó el poeta cuando le dijeron insurgente, ya que la poesía es una insurrección. Escribir en sentido poético es como realizar una obra de arte que va más allá de la lógica. Generalmente encontramos en ella algo inexplicable, por eso se habla de una creación. En el pensamiento de Ernesto Sábato se lee que en la poesía pura no deberían intervenir elementos didácticos, otros excluyen los elementos filosóficos, políticos, raciales o científicos. Otros excluyen los valores musicales como el ritmo y la rima. Sería muy interesante tratar de escribir un poema purificado según todas estas recomendaciones. La verdad, no quedaría nada. Se sigue haciendo urgente que la poesía no muera. Los poetas vivimos deshilachando las letras y volviendo las palabras y escritos muy válidos.
que provienen de diversos destinos y sentimientos. Desde todo rincón donde alguien escriba, sueñe y sienta, aún sin medir los versos y sin ser hipócritas desde lo pequeño hasta lo profundo, lo que a todos nos toca y nos hermana para siempre es la bella poesía, aquella en la que muchas veces hemos navegado en barcos de papel. Para terminar, en este orden de ideas, esperemos pues que con nuestras creaciones varias podamos salir de las tinieblas y amanecer en este presente que nos llama y nos convoca a dejar un legado, una huella. El futuro nos espera y todo está por hacerse y está solo en nuestras manos. Y muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un placer estar con ustedes. Sandra Pinzón Aguirre, Sandy Gaviota, poeta colombiana. Saludo, amigos peruanos. Sandy, ¿quieres agregar algo más? No, corazón, pues esa era la intervención que tenía pensada. No creo que deba agregar algo más, ¿o crees tú? No, muy buena tu presentación, excelente. Has combinado muy buenas cosas literarias, te agradezco y te enviamos un fuerte abrazo de parte de la Feria Virtual del Libro Perú. Muchi- Bendiciones, hasta pronto. Hasta pronto, que estés bien. Gracias. Gracias.